Hola a todos, esto de a continuación es Desde el Margen. Para. ¿Qué mierda significa todo eso? Básicamente vamos a cuestionar lo establecido como norma que muchas veces nos complica la vida. Ojo, lo que hablemos acá no será la verdad, de hecho no creemos en eso. Solo vamos a ejercitar el cuestionamiento, vamos a encontrar algunas herramientas de control y otras que simplemente nos cagan la vida. Desde el Margen. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Hoy estamos en el capítulo 8. Hoy vamos a hablar de Epicuro. No es uno de los más nombrados o más famosos de Filo. De hecho, si hay alguien en el margen en la filosofía, ese es Epicuro, ya que fue un pensador muy denigrado durante mucho tiempo por un tema de malas interpretaciones, aunque también él había hecho varias acciones que le llevaron a esa especie de destierro, ¿sí? Primero que nada, él es hijo de atenienses, pero nacido en una isla fuera de Atenas. Después es como que vuelve o viene a Atenas, ¿sí? Ahí ya tenemos un motivo para denigrarlo, era extranjero. El capítulo pasado habíamos hablado de Diógenes, quien había hablado del cosmopolitismo, o de que él era cosmopolita, no sé dónde va el acento ahí. Creo que no lo había mencionado, no me acuerdo si lo mencioné o no en el capítulo anterior, pero fue considerado como uno de los primeros apátridas, ¿no es cierto? Bueno, hoy con Epicuro vamos a continuar con esa línea, no solo del helenismo, sino que ambos con esta característica. El tema es que Epicuro vuelve, ¿sí? O viene a Atenas, se compra unas tierras medio apartadas, ¿sí? Para comenzar a dar sus clases ahí, y le llama el jardín, ¿sí? Así como Platón había creado la academia, Aristóteles el liceo, este señor crea el jardín. Hasta ahí no hay nada raro todavía, ¿no es cierto? Acá viene lo más loco. Epicuro abre sus puertas a alumnos, obviamente, hombres y mujeres, ¿sí? Hoy es algo re normal, obvio, capaz que muchos dicen ¿qué tiene de malo eso? Bueno, en esa época era rarísimo. Imagínate que Aristóteles decía o dijo en algún momento que la mujer era un macho no realizado, ¿sí? Pero bueno, si aún así no ves el condimento de rareza, bancame. Epicuro abrió sus puertas a esclavos, ¿sí? Todo esto era impensado en la época. Entonces, todos lo veían como, che, qué loco que está Epicuro. ¿Viste que Epicuro abre sus puertas a esta gente? Está muy loco, che. Dicen que en el jardín, acá viene todavía un poquito más complejo, y por ahí algo de... algo que se dice, ¿sí? No hay pruebas de esto, pero es algo de lo que se utiliza para poder estigmatizar a Epicuro y al epicureísmo. Dicen que en el jardín, antes de dar sus clases, daba grandes banquetes y que continuaba esos banquetes con ejercicios orgiásticos. Sí, escuchaste bien, porque él decía que era necesario saciar el hambre tanto de alimentos como el sexual. De ese modo recién se podía hacer filosofía. Qué interesante, ¿no? Claro, porque si no, imagínate que mientras está hablando el maestro, ¿sí? Epicuro en este caso, vos estás tipo, qué bueno que está para comerse un sándwich o una hamburguesa así grande, o qué bueno que está para comerse a él o la que está sentado o sentada a mi lado o enfrente o por ahí. Entonces, una vez saciado esto, tendríamos más posibilidades de prestar atención al tipo que está hablando, ¿no es cierto? Eso era lo que se dice. Bien, Epicuro era un filósofo del helenismo, o es considerado como un filósofo del helenismo. La clase pasada habíamos dicho que esta corriente lo que buscaba era el buen vivir, o lograr acercarse a la felicidad,
¿no es cierto? Epicuro creía que la felicidad era la imperturbabilidad del alma. Encontró un modo lindo de decir que nadie me rompa las pelotas. Epicuro decía, huye del dolor, busca el placer, ¿sí? Pero fíjense cómo primero está huye del dolor. Claro, porque Epicuro estaba enfermo. Entonces el tipo adolecía, sufría. Además, tengan en cuenta lo que habrá sido estar enfermo en esa época. Ya es feo hoy estar enfermo. Imagínate ahí que no había farmacias. De hecho, Epicuro crea algo que él o ellos llamaron el tetrafármaco. Pero lo vamos a hablar ahora, dame un segundo, ¿sí? Entonces, él le daba ese peso al alejamiento del dolor, ¿sí? Volvemos a la búsqueda de la felicidad. La búsqueda de la felicidad siempre en Epicuro va a tener que ver con una relación entre el placer y el dolor. Acá aparece algo clave para la filosofía epicúrea, que es el hedonismo. Epicuro era un hedonista. ¿Qué quiere decir hedonista o hedonismo? Quiere decir culto al placer. Sobre todo la búsqueda del placer sensorial. Pero eso es lo que la adjetivización, no sé si existe la palabra, pero cuando se dice vos sos epicúreo, o decían, sos muy epicúreo, como un adjetivo, ¿no es cierto? Se lo ve como alguien o como algo como superficial, si es que se puede usar esa palabra, pero esto es un error, ya que Epicuro no es que buscaba los excesos, ¿sí? Por ahí se ganó esa fama con estas anécdotas que te estuve mencionando antes, pero no, es nada más lejos que eso. Él lo que buscaba más bien era escapar del dolor. Imagínate que lo que te estoy diciendo, el tipo estaba enfermo. No me acuerdo, no tengo en claro qué enfermedad tenía, pero el tipo sufría. Entonces él tenía mucho peso el escaparse del dolor, y a partir de ahí recién buscar el placer. Pero también, ojo, que cuando vayas a buscar el placer, no estés poniendo en riesgo algo de eso, ¿sí? Por ejemplo, Epicuro claramente hablaba del sexo y no al amor, ¿sí? Avalaba el sexo y no el amor, por ejemplo. Fíjate que cuando amás, estás pendiente de que puedes perder eso que amás, o sufrís porque no podés tenerlo, ¿sí? Sin embargo, en el sexo no hay eso. Porque es como lo hacemos como un ejercicio. Tiene una codependencia, sino que es un rato, no hay expectativas sociales. Bueno, sí, pero no hay un largo plazo, ¿sí? Terminamos y cada uno sigue con su vida. Eso es lo que Epicuro decía, ¿sí? Más o menos, es algo que yo dije, no es que él hablaba de eso. Está claro cómo es más importante evitar el dolor, la perturbación. Sí, busquemos placer, pero primero miremos bien que no haya riesgo de perturbar la tranquilidad de ninguna manera. Es mucho más importante la ausencia del dolor que el placer mismo. Por eso el hedonismo de Epicuro es diferente a la palabra misma. Él hablaba del placer por el mero existir. ¿Escuchaste? El placer por el mero existir. Es como cuando te dicen agradecer por un día más. Algo así. Pero quítale la cuota religiosa que tiene esa frase. ¿Nunca te pasó que te duele la muela o el oído? Esos dolores que son horribles. Y a mí me pasó una vez en mi adolescencia. Mirá donde justo aparece adolescencia. Bueno, no importa. Me voy a ir a la mierda. Cuando me dolía la muela, ¿sí? En mi adolescencia, me pasó una vez que dije, o me puse a pensar, qué lindo es cuando no sentís dolor, cuando no te duele nada. Claro, me daba cuenta de ese placer solamente cuando carecía en mí ese placer, ¿no es cierto? Me estaba doliendo, claramente. A eso iba Epicuro. Por favor, decime o díganme que les pasó esto. Que no soy el único nerd que pensaba eso a los 15 años. Bueno, si no te pasó es porque sos enfermo, raro. Lo que quiero que quede claro
es a qué tipo de placer apuntaba Epicuro. No era ese placer de, vamos, ¿sí se entiende? Sino el placer por el caminar, el placer por el respirar, cómo se siente la brisa en contacto con la piel. Todos tenemos esa fortuna, no necesitamos millones para poder disfrutar de la música, del viento, de los olores. Hay como algo poético ahí, ¿no? No hablaba de un placer de consumismo, ¿sí? De viajar, de conocer el mundo. Eso sería como un condimento más. ¿Sí? Si tenés esa fortuna de que podés hacerlo, hacelo, pero teniendo en cuenta esto. No como no puedo ser feliz porque no conozco París. Y el tipo que vive en París capaz que dice no puedo ser feliz porque no conozco la Patagonia, no sé. Es un condimento más. O sea, la comida sigue siendo rica. Si le pongo ese condimento está buenísimo, pero si no tiene eso, me gusta igual. Eso es lo que buscaba. Esto quiero aclarar porque, como había dicho, por mucho tiempo se le tildó a Epicuro de eso, de materialista. Aunque sí lo era, pero no de ese modo, ¿sí? Del modo en que estás pensando, sino que era materialista como Demócrito. Porque creía en el alma, pero que ésta estaba formada de átomos, por ejemplo. Creía en los dioses, pero que también estaban formados por átomos. Ese era el materialismo de Epicuro. No era materialista porque buscaba lo material, ¿sí? No era un dionisíaco, ¿sí? Dionisio era el dios del vino y el sexo y demás. Baco, ¿sí? Capaz que lo encontrás o lo conocés como Dionisio o como Baco. Googleá y vas a ver. Eso no era Epicuro. Él hablaba de la imperturbabilidad del alma. Buscaba esto que se llamaba ataraxia, que significa indiferencia, pero no de esto, no de que todo me chupa un huevo, sino más bien evitar la dependencia quizás a resultados externos. Si consigo algo, buenísimo, lo disfruto, pero si no, no pasa nada, está todo bien. Pero posta, no como hacen muchos que demuestran eso, como que no, está todo bien y después por dentro se están muriendo. Cuando Epicuro hablaba de deseos, hacía como una especie de clasificación, ¿sí? Están los deseos naturales y necesarios, están los deseos naturales e innecesarios, y los deseos que no son ni naturales ni necesarios. Acá el problema en esto es que todos son deseos en sí. O sea, si tengo uno, sea cual fuere, sigue siendo un deseo. Incluso los que no son ni naturales ni necesarios. Pero nos crean problemas, nos interrumpen en la tranquilidad, nos perturban, diría Epicuro. Tenemos que lograr cortar con esos deseos y quedarnos con los naturales y en lo posible necesarios. Seguramente recuperaríamos esos placeres. Eso es lo que buscaba Epicuro. Nosotros generalmente no nos damos cuenta de lo valioso de caminar, por ejemplo. Es más, a veces renegamos por eso y quisiéramos un vehículo, ya sea una bicicleta, una moto, un auto, o un auto mejor, un auto más lindo. Pero, ¿y si perdemos las piernas de repente? ¿No nos pasaría lo mismo que con el dolor de muelas? Epicuro no subía al techo, porque muchas veces se confunde eso cuando hablamos de Epicuro. Epicuro no subía al techo de los placeres. Lo que él hacía era más bien bajar el piso. ¿Se entiende? Algo así como, voy a irme todos los días al trabajo caminando. Bueno, salvo la gente que trabaja muy lejos de su casa, claro. Entonces sería, voy en transporte público, ¿sí? Y cada tanto me voy en auto o me tomo Uber o taxi o no sé, pero sin programar. Porque si programamos ya pasa a ser algo rutinario. ¿No es cierto? Como si fuera una sorpresa. Hoy hago esto, pero si todos los días vamos en auto al trabajo, cuando el auto no funciona por X motivo me quiero matar. Ya estoy perturbado. ¿No es cierto? Por ejemplo, como lentejas todos los días. Un garrón, o sea, está bueno comer lentejas, pero todos los días comer lentejas y cada tanto me junto con mis amigos, comemos un asado y está buenísimo, pero no todos los domingos, porque si no es rutinario, ¿sí?
por ahí nos juntamos y después seguimos con la lenteja. Porque si comemos todos los días asado, pierde esa magia. Y no sentís esos placeres. Porque pasa a ser algo, sí, bueno, ¿qué vamos a comer? ¿Y vamos a comer asado? ¿Qué vamos a comer? Bien, para ir cerrando con esto del hedonismo, Epicuro hablaba del no temor a los dioses y del no temor a la muerte. ¿Sí? Cuando hablaba de los dioses, o cuando hablaba del no temor a los dioses, bueno, él decía que los dioses eran perfectos, indestructibles, y siempre están en paz. ¿Sí? No hay nada raro ahí. Pero él decía, es ridículo temerles, porque el enojo es proveniente de una carencia, lo cual los dioses no conocían. Si carecían de algo, dejaban de ser dioses. Entonces, ¿por qué temerles? Si ellos no se enojan. Ellos no se preocupan por nosotros. Es como enojarme porque los peces descreen de mi existencia. ¿Sí? A mí no me interesa si el pez cree o no que yo estoy afuera del agua, o que hay un afuera del agua, si hablamos de una metafísica, ¿no es cierto? No me interesa. Entonces él decía, es ridículo temerle a los dioses porque ellos no están preocupados por nosotros, o no les interesa, tienen esa ataraxia, ¿sí? La indiferencia de que si creen o no creen, a mí no me afecta. Y después cuando hablaba del temor a la muerte, usaba algo que mucha gente lo puede ver como un juego de palabras, pero que hay mucha lógica. Él decía, es ridículo temer a la muerte porque cuando nosotros estamos o cuando nosotros somos, la muerte no está. Y cuando la muerte está, nosotros ya no estamos o ya no somos. O sea, si estamos sintiendo algo, es porque todavía no estamos muertos. Así que no hay nada que temer, porque no está la muerte. Cuando llegue la muerte, ya no vas a sentir nada, porque vas a estar muerto. Entonces, es como... A ver, mientras estaba hablando, lo que se me vino a la mente es... Tenemos miedo a una idea, a un concepto, porque realmente no conocemos a eso que nos asusta. Tenemos miedo a nuestro propio miedo, quizás. ¿No es cierto? Fíjense estas dos cosas que hablamos hasta acá. El tema del no temor a los dioses, porque los dioses no se preocupan por nosotros. No les importa si yo digo Dios existe o Dios no existe. No le importa. Eso es lo que decía Epicuro. Y cuando hablamos del no temor a la muerte, es ridículo, porque si todavía estás sintiendo miedo, es porque no está la muerte. Si estás asustado, quiere decir que no estás muerto. O sea, no tengas miedo porque estás vivo. Pero cuando ya no sientas nada, va a ser... O sea, no vas a tener conciencia de que ya no sentís nada. Porque si tenés conciencia, estás. Bueno. Antes de cerrar, quiero hablar del tema del tetrafármaco que hablamos hoy. ¿Sí? Acuérdense que fármaco significa remedio y también veneno al mismo tiempo. ¿Sí? El tetrafármaco era algo que crean en el jardín, ¿no es cierto? Era como un mantra, como si fuese una oración a nosotros mismos. ¿Sí? Sería como una autosugestión. Lo que ellos decían era, los dioses no son de temer, la muerte no es temible, el bien fácil de adquirir y el mal fácil de soportar. Los dioses no son de temer, la muerte no es temible, el bien fácil de adquirir y el mal difícil de soportar. Esto lo repetían todos los días, eran como, ¿vieron los cánticos militares que se usan en algunos países? O algunos usan oraciones así. Bueno, eso es lo que hacían en el jardín todos los días, como para recordar todo esto que estamos hablando, ¿no es cierto? No temerle a los dioses, a la muerte tampoco. El bien es fácil de adquirir, o sea, no es algo difícil, ¿sí? Y el mal difícil de soportar. Teniendo en cuenta, difícil, uy, qué cagada. El mal fácil de soportar.
siempre teniendo en cuenta que la ética de Epicuro, el bien era el placer o el no dolor, y el mal era eso, o el dolor o el no placer, ¿no es cierto? Bueno, este fue el podcast de hoy. Claro que quedó mucho afuera, me hubiese encantado seguir, pero sería larguísimo. Epicuro da para mucho más. Generalmente pasó esto con todo lo que hablamos, pero Epicuro me encanta, por eso lo recalco. Espero que les haya gustado, espero que hayan disfrutado y espero que puedan buscar la manera de poder aplicar esto que estamos hablando del helenismo. Está bueno que podamos encontrar la forma de ir tomándolo para nuestras propias vidas, de acordarnos de lo que hablamos la semana pasada con los cínicos, ¿sí? Y ir complementando con esto de Epicuro. Y la semana que viene vamos a seguir con helenistas, ¿sí? La semana que viene vamos a estar hablando de los estoicos, que está buenísimo. Así que cuando veamos estas tres escuelas helenísticas, ir viendo de qué manera podemos ir tomando cositas para ir aplicando en nuestras vidas, ¿sí? Sería genial, a mí me vino bárbaro, pero bueno, ojalá que a ustedes también les pase. Bueno, sin más cháchara, me despido, nos vemos hasta la semana que viene.